Muy bien, hermanos, como ya hemos venido estudiando semanas anteriores, estamos en la doctrina de la santificación, una doctrina, hermanos, que es muy importante para nuestro caminar como cristianos, como hijos de Dios. Dios en su sabiduría, hermanos, y en su providencia ha permitido que esta iglesia local, hermanos, vea y estudie esta doctrina tan importante para nuestras vidas. Como ya sabemos, Dios actúa en nosotros y nos hace partícipes de su obra santificadora inicial. Es un hecho innegable, hermanos, que solamente Dios, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es quien actúa en esta obra inicial en nosotros. Solamente Él. En el mismo momento, hermanos, de la conversión, una vez sido justificado por la fe puesta en Jesucristo, Dios nos da la santificación inicial en nuestras vidas. Pero también es cierto que nosotros aún estamos viviendo actualmente un proceso de santificación progresiva. Si tú eres hijo de Dios y Dios te ha llamado, el Espíritu Santo te ha regenerado y te has identificado con la muerte y con la resurrección de Cristo, no debe caber la menor duda que Dios te está santificando progresivamente. Una santificación progresiva en donde el creyente tiene una responsabilidad de usar los medios que Dios ha dispuesto y ha diseñado para crecer en santidad. Y precisamente hoy estudiaremos sobre esos medios que necesitamos para tal fin. Ya la santificación inicial quedó en el pasado, cuando nos convertimos a Cristo, y actualmente estamos en la santificación progresiva. Y en el futuro, como veremos en otras clases, llegará la santificación final, cuando ya lleguemos al cielo y tengamos esos cuerpos glorificados y ya el pecado no nos cause más problemas. Pero en estos momentos, estando tú allí sentado, hermanos, y yo aquí parado, estamos viviendo un proceso de santificación progresiva en este preciso momento. Y para estudiar este proceso de santificación progresiva, lo dividiremos en dos secciones. Estamos en los medios de la santificación. Y en primer lugar, veremos los medios corporativos de santificación. Es decir, hermanos, medios que fluyen a través de nuestra interacción con nuestros hermanos de la iglesia. Y en segundo lugar, en otra clase, veremos los medios individuales de la santificación. La lectura de la palabra de Dios, la oración del creyente y la mortificación del pecado. Estos dos medios, hermanos, no pueden ser desligados de nuestras vidas. De esa misma manera, el creyente debe usar los medios individuales, como la oración, como la lectura de la palabra y como la mortificación del pecado para crecer en santidad. También, hermanos, debe usar los medios corporativos, es decir, aquellos que suceden y se emplean en el contexto de la iglesia local. Los medios que fluyen a través de nuestra interacción con nuestros hermanos de la iglesia. Los medios corporativos de la santificación. Y antes de empezar a ver estos medios, hay que dejar algo en nuestras mentes. Y es que la palabra de Dios, hermanos, en ningún lugar reconoce una vida solitaria y aislada de santidad. No vamos a ver en la Biblia nada de eso. Y como vamos a ver en este tiempo, con los medios corporativos, según la palabra de Dios, no hay cristianos con el síndrome del llanero solitario. ¿Escucharon eso? Tampoco, como dice el pastor Sugel, existe lo que llaman el sueño americano. Aquel cristiano que crece solo sin ayuda de nadie y triunfa en la vida. No. En el cristiano no existe nada de esas cosas.
¿Por qué, hermanos? Porque la vida del cristiano necesita la ayuda de otros hermanos en la fe. Y como vamos a ver, esa ayuda es a través de los medios corporativos que Dios ha diseñado para la santificación. Los medios que fluyen a través de nuestra interacción con nuestros hermanos en la iglesia. Y aquí vamos a emplear dos líneas de pensamientos. La primera línea de pensamiento es la unión. Y la segunda línea de pensamiento son los dones especiales que Cristo da a la iglesia. Empezaremos con la unión. Hay un principio muy importante que la Biblia establece y es la unión de la iglesia. Cuando alguien es unido salvíficamente a Cristo, es igualmente unido a su cuerpo. ¿Vieron eso? Cuando alguien es unido salvíficamente a Cristo, es igualmente unido a su cuerpo. Hermanos, cuando nosotros somos justificados en virtud al sacrificio de Cristo, inmediatamente estamos unidos con Él. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 6:4, nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él por muerte, con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, somos unidos porque somos sepultados con Cristo y resucitados juntamente con Él. Esto es un misterio, hermanos. Es un misterio que no entendemos a la plenitud, pero es una verdad que nos dice que el creyente ha sido unido vitalmente a Cristo. Una vez unido a Cristo, es un hecho innegable que el creyente se une vitalmente a su cuerpo, al cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo, hermanos? Su iglesia. Su iglesia. En 1 Corintios 12, vemos aquí el contexto de la iglesia de Corintio. Se enfrentaba con un gran problema de división. Como saben, había un uso y un abuso de los dones espirituales. Algunos hermanos en esta iglesia se estaban sintiendo superiores a otros porque tenían dones extraordinarios. Y habían otros hermanos que sentían envidia por estos hermanos que tenían estos dones y ellos no. Y Pablo, comparando a la iglesia con el cuerpo humano e inspirado por el Espíritu Santo, en el versículo 12 y 13, les exhorta diciendo, en 1 Corintios 12, les dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, hermanos, recordemos y leemos en los versículos 7 que Pablo viene hablando sobre los diferentes dones de la iglesia, como la ciencia, la sanidad, los milagros, las profecías, las lenguas, etc. Y él nos dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Por qué? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pablo está diciendo que así como el cuerpo humano está compuesto por diferentes miembros, ojos, boca, nariz, manos, pies, todos son totalmente diferentes entre sí, pero que conforman una unidad en el cuerpo humano. Y Pablo lo está comparando eso con la iglesia, que así funciona la iglesia. Una vez que somos unidos a Cristo por medio de la fe salvífica en Él, cada uno de nosotros somos unidos a un cuerpo, es decir, a la iglesia. Diferentes miembros que han sido injertados y unidos en una misma fe y un mismo espíritu en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y el contexto aquí, hermanos, de 1 Corintios 12, el contexto aquí no es la iglesia universal. El contexto aquí es la iglesia local.
Pablo, al hablar en los versículos 12, 13 y 14 de 1 Corintios 12, está hablando en el contexto de la iglesia local. ¿Y cómo lo sabemos, hermanos? Si leemos los versículos 15 al 17, nos dice: si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pablo está hablando aquí que nadie puede pensar que no necesita la administración de otro hermano dentro de la iglesia local. Pablo está diciendo aquí que no podemos pensar en servir a Dios sin la ayuda de otro hermano, o pensar que podemos servir más efectivamente a Dios si tenemos un don que otro hermano posee. No, hermanos. Si tú eres oído, no puedes decir que no necesitas el ojo. No puedes decir eso. Si tú eres boca, no puedes decir que no necesitas la nariz. Todos, dentro de la iglesia local, nos necesitamos mutuamente para el crecimiento de nuestra fe y para el crecimiento de nuestra santificación. Versículo 26 de 1 Corintios 12 nos dice: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen en él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Por eso, hermanos, es que el contexto aquí de Pablo, de 1 Corintios 12, es la iglesia local. Porque ¿cómo podríamos dolernos o gozarnos de un hermano que no conocemos, si no sabemos qué está padeciendo o por qué está alegre? Es cierto que nosotros podemos enterarnos de su dolor. Es cierto que nos podemos enterar de su alegría y orar por ese hermano y estar alegre por él. Pero recordemos que aquí estamos hablando de los medios corporativos para la santificación del pueblo de Dios, y probando que el uso de esos medios corporativos es mediante la unión vital en Cristo, que nos une o que nos conduce a unirnos a una iglesia local, es decir, una vida de iglesia. Hermanos, Pablo está diciendo que los medios corporativos que Dios ha diseñado para la santificación se emplean cuando tú te unes a Cristo y son empleados dentro del contexto de la iglesia. ¿Y qué son esos medios corporativos, hermanos? Aquella interacción con nuestros hermanos de la iglesia. Como dije, ¿cómo podemos alegrarnos o entristecernos por un hermano que no conocemos? No será lo mismo, hermano. No será lo mismo alegrarnos y dolernos por un hermano que sí conocemos, que vemos cada día. Debe haber una interacción de unos con otros. Alegrarnos cuando un hermano está alegre. Dolernos cuando un hermano está dolido. Eso debe ser la vida de interacción dentro de la iglesia. Efesios 6, 19, 22. Pablo, hablando sobre la reconciliación por medio de la cruz, nos dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, así como la Biblia enseña que cada creyente es templo del Espíritu Santo, también enseña, como en este texto, que todos los cristianos que conforman la iglesia local están unidos con Cristo y se unen entre sí para ser edificados
creciendo coordinadamente para hacer ¿qué, hermanos? ¿Para hacer qué? Un templo en el Señor, un templo santo en el Señor, y que juntamente se edifican para morada de Dios en el Espíritu. Debemos entender, queridos hermanos, y eso ya lo hemos visto en las clases, en una oportunidad lo vimos en las clases de membresía, que una vez que Dios nos da la salvación, somos unidos a Cristo. Pero Dios también nos une a su cuerpo, o sea, a su pueblo, a su iglesia. Vemos otro texto que también vimos en las clases de membresías, en Hechos 2, versículos 37 y 38, y versículos 41 y 42. ¿Cuál es el contexto aquí? Pedro, en su gran y poderoso discurso sobre el Evangelio de Cristo, en el día de Pentecostés. Y dice la palabra de Dios, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pregunto, hermanos, ¿a qué se añadieron estos hermanos? ¿A qué se añadieron? A la iglesia, ¿cierto? Y después, ¿qué sucede? Empezaron a tener una vida corporativa dentro de la iglesia. Versículo 42. Y dice, y perseveraban. ¿Perseveraban en los devocionales personales? No, hermanos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Inmediatamente después que la iglesia se formó, hermanos, los creyentes, todos juntos, unánimemente practicaban la vida corporativa dentro de la iglesia local. Y el Espíritu Santo, queriendo aseverar este hecho, inspira al autor del libro de Hechos para escribirlo. Como dijimos, no existe los llaneros solitarios dentro del cristianismo. No existe. Es un peligro andar solo en este caminar como hijos de Dios. Necesitamos los medios corporativos antes que los medios individuales, porque a través de estos medios corporativos podemos crecer juntamente dentro de la vida de la iglesia. Esa interacción de unos con otros, hermanos. Y en el versículo 44 de Hechos 2 nos dice: todos los que habían creído estaban solos, estaban juntos y tenían común todas las cosas. Y perseverando solos, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Una vida corporativa de iglesia. En Hechos 4:32 también nos dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. ¿Y qué vemos aquí, hermanos? Una vida corporativa en la iglesia, dentro del contexto de la iglesia. La Biblia es maravillosa, hermanos. Es maravillosa. El mismo apóstol Pablo experimentó esto. Pablo, camino a Damasco, persiguiendo a la iglesia, se le apareció Cristo revelando su gloria. Hermanos, ¿y qué hace Cristo primeramente con Pablo? No le dice: Pablo, anda a predicar solo el Evangelio. No le dice eso.
Pablo, tú vas a ser el gran apóstol Pablo, solitario, a predicar mi evangelio. No, hermanos. ¿Qué hace Cristo con Pablo? Lo pone en contacto con la iglesia. Hermanos, le quita la vista a Pablo. Y Pablo llega a Damasco como puede, y Cristo encomendando a un hermano llamado Ananías para que le dijera a Pablo lo que tenía que hacer. Pero ¿por qué Cristo hizo esto? ¿Por qué, hermanos? Porque lo primero que Cristo quería que Pablo entendiera era que había una iglesia local allí. El gran apóstol Pablo, hermanos, no sería un cristiano solitario. No sería un supercristiano que no necesitaba la ayuda de sus hermanos. No. El gran apóstol Pablo también necesitaba, hermanos, la ayuda de los hermanos más humildes dentro de la iglesia. ¿Escucharon bien eso, hermanos? No podemos ser indiferentes con esta verdad. Todos necesitamos a cada hermano de la iglesia local. Todos. Aquí no hay nadie autosuficiente. Nadie puede hacer las cosas solos, nadie. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando la Biblia dice que se añadieron a la iglesia, es lo mismo decir que se añadieron a Cristo. Y cuando la Biblia dice que nos unimos a Cristo, Dios nos une a la iglesia. Y todo esto es en el contexto de la iglesia local, no universal, local, la iglesia local. Como dice Pastor Sugel, somos seres individuales, pero ya no somos seres individualistas. ¿Por qué, hermanos? Porque el desarrollo de nuestra santificación se logra, sí, con los medios individuales, la oración, la multiplicación, la lectura de la palabra, pero dependemos en primer lugar de los medios corporativos dentro de la iglesia, hermanos. Nuestra vida dentro de la iglesia. Es imposible que un cristiano verdadero se desarrolle aislado del cuerpo de Cristo. Nunca se verá esto por ningún lado, nunca. Porque ya somos parte de una familia, somos parte de un pueblo, somos parte de un edificio, ya somos parte de la iglesia de Cristo, entiéndanlo bien, hermanos. Nunca veremos en la Biblia a los cristianos solos. Y Dios nos dice que nosotros tampoco debemos serlo. ¿Entendieron ese punto, hermanos? Como segunda línea de pensamiento, se deriva de la anterior, de esa unión en Cristo y de esa unión a la iglesia, los cuales son los dones especiales de Cristo para la santificación de su pueblo, los cuales son dados dentro de la iglesia y operan dentro del contexto de la iglesia. ¿Vieron eso allí? Sabemos que existieron dones extraordinarios, como también existieron dones más sencillos que fueron usados por Dios para la edificación de su pueblo. Y todos estos dones, cada uno de ellos, se dio dentro del contexto de la iglesia local. Nosotros creemos que los dones extraordinarios ya no están vigentes actualmente. ¿Por qué? Porque Dios los usó en ese momento para la edificación de su iglesia primitiva. Pero el punto es, hermanos, que hay dones que son necesarios en el proceso de la santificación progresiva. Y estos dones son dados por Cristo dentro de la iglesia local y operan en el contexto de la iglesia local. Primera de Corintios 14, 23 y 26. Dice Pablo, a la carta de Pablo a los Corintios. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran un indocto o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo ¿para qué? Para la edificación.
¿Y de qué iglesia está hablando aquí, hermanos? ¿De la universal o la local? La local. Porque dice, toda la iglesia se reúne en un lugar, poniendo en operación los dones dentro de la iglesia. La iglesia local. Y si se fijan, cuando dice, cuando os reuní, no estando solos, sino cuando estén reunidos dentro de la iglesia local como cuerpo, es que pueden poner en operación los dones espirituales para su edificación. Efesios 4, 1 al 6. Hablando Pablo de ese andar del cristiano como miembro de una iglesia, él dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué son eso, hermanos? Frutos del Espíritu. Gálatas 5:22. Que por cierto es un versículo que está pendiente por allí para memorizarlo, ¿no? Y dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, otro fruto del Espíritu, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Y de qué está hablando aquí Pablo? Que el andar digno de un creyente individual debe estar en armonía con el resto del cuerpo de Cristo. Por eso dice que andemos como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportándonos unos con otros. ¿Cómo? En amor. Ese es el andar digno de un creyente y eso se logra, queridos hermanos, y se emplea dentro de la iglesia local, no fuera de ella. Ven todas esas palabras que utiliza las Escrituras que nos hablan de esa unidad. Pero ¿qué dice más adelante? En el versículo 7. Que así como Dios nos dio esos frutos para mantener la unidad, también Cristo nos da la diversidad de dones para usarlos y edificar el cuerpo de Cristo. Versículo 7 de Efesios 4. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y pasamos al versículo 11 y él dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de qué, hermanos, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, es decir, hacer vida de iglesia, usar los medios corporativos también nos libra de los errores doctrinales. Y el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, vean esa parte, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué maravillosa porción de las Escrituras. Pablo está diciendo que para que haya unidad debe haber entonces diversidad. No podemos ser todos la misma cosa, hermanos. No podemos ser todos boca. No podemos ser todos ojos. No, debemos ser diversos miembros
pero todos unidos en armonía para formar ese cuerpo que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, según el uso de sus dones. Hermanos, ¿para qué Cristo dio dones a su iglesia? Para que tales dones contribuyan al crecimiento y perfeccionamiento de los suyos. Para eso dio Cristo los dones a su iglesia. Y estos dones, hermanos, son dados en el contexto de la iglesia. Y son fundamentales para el proceso de la santificación personal. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros recibimos los beneficios de los dones de otros hermanos, individualmente seremos edificados, creceremos y seremos santificados progresivamente. Cuando recibimos los dones dentro de la iglesia de otro hermano. Y esto nos dice, queridos hermanos, que nuestra santificación progresiva está unida vitalmente a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando los pastores ministran la palabra, los hermanos se edifican. Y cuando los hermanos se edifican, ellos ayudan a edificar a otros. Por eso es un peligro que tú te llames cristiano y no pertenezcas a una iglesia local. Porque si te colocas solo, hermanos, solo, aislado, fuera del contexto de la iglesia local, te estás perdiendo los beneficios de los dones que Cristo ha dado a todos los miembros de esa iglesia local. Te los estás perdiendo, hermanos. Y no solamente eso, sino que no estás recibiendo la ayuda de otros hermanos, una ayuda necesaria para tu santificación progresiva. ¿Por qué, hermanos? Porque no solamente basta con los medios individuales, como la oración. Tranquilo. Como la mortificación del pecado, o la lectura o la lectura de la palabra. No, hermanos. Es necesario estos medios corporativos que son dados a la iglesia. La unión en Cristo que nos conduce a la unión de su cuerpo. Esa interacción, esa vida continua, diaria dentro de tu iglesia local. Y en segundo lugar, la diversidad de dones que Cristo nos da para la madurez, hermanos, para la edificación y para la santificación de su pueblo. Podemos concluir, hermanos. Podemos concluir que nadie puede estar bíblicamente preocupado por su santificación personal si al mismo tiempo es indiferente hacia la iglesia de Cristo. Lo vuelvo a decir. Nadie puede estar bíblicamente preocupado por su santificación personal si al mismo tiempo es indiferente hacia la iglesia de Cristo. Si tú eres cristiano, un cristiano verdadero, y estás preocupado por tu santificación personal, no puedes ser indiferente a la iglesia de Cristo. No lo puedes ser, hermanos. Y créeme, hay cristianos así, que viven preocupados por su santificación, pero no lo están inteligentemente. No se preocupan inteligentemente. Es como vivir preocupados por la salud, pero no haces nada para mejorarla. No te cuidas, no vas al médico, no haces ejercicios, no haces dieta. No estás siendo inteligente. Si estás preocupado por tu santificación personal, Dios nos dice que esa sabiduría que necesita está en su palabra. Y como vimos, los medios corporativos dados dentro de la iglesia, son vitales para ello, hermanos. Son vitales. Porque fuera de ellos serás un cristiano solitario. Y eso, hermanos, al final te llevará a la perdición.
a la perdición de tu alma. La iglesia, hermanos, la institución más maravillosa del universo, es el medio principal para crecer en santidad. Todo creyente que está bíblicamente preocupado por su santificación personal, debe procurar la membresía de una iglesia local, hermanos. Y eso con todo lo que implica ser miembro. No solamente ser miembro por ser miembro, no. Ser miembro con todas sus responsabilidades. Hermanos, dispuesto a someterse al ministerio pastoral, dispuesto a poner en práctica sus dones para beneficio de los otros hermanos, dispuesto a sostener en todo sentido el ministerio de esta iglesia o de la iglesia local, dispuesto a asistir, hermanos, a cada culto, asistir a los estudios, asistir a los cultos de oración. De eso es lo que estamos hablando, hermanos. Esa es la vida de iglesia que debemos llevar. Ningún creyente que no está haciendo esto no puede decir que esté preocupado bíblicamente o inteligentemente por su santidad, hermanos. No lo está, hermanos. No lo está. Si no estás dispuesto a sufrir con tus hermanos, si no estás dispuesto a gozar con tus hermanos, a cuidar de tus hermanos, a dejarte cuidar por ellos, no puedes afirmar que estás bíblicamente o inteligentemente preocupado por tu santidad. No lo estás, hermanos. La iglesia es el medio principal para crecer en santidad. ¿Entendemos eso? En segundo lugar, hermanos, nadie puede estar bíblicamente preocupado por la santidad de otros si al mismo tiempo es indiferente a la iglesia local. Lo vuelvo a decir. Nadie puede estar bíblicamente preocupado por la santificación de otros si al mismo tiempo es indiferente a la iglesia local. Si eres indiferente al pueblo de Cristo, déjame decirte que estás siendo diferente a Cristo mismo. Debe haber un compromiso con tu iglesia local. Si tú eres miembro de esta iglesia, tienes que estar bíblicamente preocupado por la santificación de tus hermanos, por cada uno de ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios se ha placido en ponerte aquí en esta iglesia, no en otra, hermanos. Y esa debe ser nuestra preocupación, desde los pastores y todos sus miembros. Esa debe ser nuestra preocupación. Hermanos, no debemos jugar a la vida de iglesia. No. La iglesia no es un club a la cual asistes cuando tú quieres, una vez al mes. No caigamos en esa indiferencia, hermanos. Dios ha puesto su iglesia en lo más alto. En lo más alto, hermanos. Tanto así que la compró con sangre. Con la sangre de Cristo, su Hijo amado, hermanos. Nuestro gran Salvador, Él la compró. Y Dios ha provisto los medios. Y ha edificado su iglesia, como dice un siervo de Dios, para la defensa, para la proclamación y para el sostén de su verdad. Por lo tanto, si eres indiferente a la iglesia local, si estás verdaderamente preocupado por la santificación de tus hermanos, debes vivir una vida corporativa dentro de la iglesia. No puedes ser indiferente a eso. Porque si amas a Cristo, como hemos dicho una y otra vez, debes amar a la iglesia. Debes amar a tus hermanos. No puedes amar a Cristo si no amas a la iglesia. No lo puedes hacer. Eso no está por ningún lado en las Escrituras. Hermanos, estos son los medios corporativos que Dios ha dispuesto para su iglesia. La interacción con nuestros hermanos de la iglesia, es decir, la unión vital, la vida de iglesia, esa comunión unos con otros, esa ayuda, ese crecimiento de unos con otros.
Y en segundo lugar, los dones especiales de Cristo para la santificación de su pueblo. Unos dones que son dados dentro de la iglesia y que operan dentro del contexto de la iglesia. Y es la responsabilidad de cada uno de nosotros, hermanos, de cada creyente verdadero, apropiarse de esos medios y ponerlos en práctica para su edificación, para su crecimiento, para su santificación personal y también para la edificación, para el crecimiento y para la santificación del cuerpo de Cristo, hermanos. Alabado sea Dios. Amén. Alabado sea Dios que nos cuida y que nunca nos deja solos. Él nunca deja solo a su pueblo, hermanos. Y Él ha puesto estos instrumentos, estos medios de santificación para que nosotros podamos también colaborar en la santificación progresiva, hermanos. Amén. Amén. Vamos a orar.